¿Está mal conquistar el corazón de la princesa de Alf? Prólogo. Dos contextos diferentes. ¿Qué es lo que convierte a una persona común y corriente en un héroe? Para un niño, su padre puede ser uno. Para quien esté dentro de un incendio, ese papel fácilmente puede ser ocupado por quien lo rescate. Si una persona se encuentra en una situación de vida o muerte, en un riesgo inminente, quien aparezca en su rescate también será catalogado como un héroe. Motivos sobran para convertirse en uno. Ninguno de los cuentos que he leído a lo largo de mi vida tiene un común denominador a la hora de alcanzar ese título. Hay hombres que recorren cielo, mar y tierra para obtener el amor de una mujer o para salvarla de una inevitable tragedia. A raíz de esa emoción, han surgido héroes. Ha habido seres que tienen una razón noble detrás de sus actos. Traer la paz al mundo, permitir que los niños corran libremente con sonrisas en sus rostros y de ese modo alcanzar la anhelada felicidad que solo la ausencia de peligro te provee. En mi caso en particular, siento que mi deseo es un tanto diferente. Sí, una mujer fue quien despertó en mí el sueño de quedar en los libros de historia y recibir el apodo de héroe. También he de admitir que todo ha sido motivado por amor, amor puro que solo yo podría entender. Así que la motivación del héroe de esta historia, en resumidas palabras, es cumplir la promesa que un hijo le hizo a su madre, ni más ni menos. Un objetivo egoísta que solo es guiado para atraer la felicidad de una persona y que como efecto colateral podría beneficiar a todas las demás. Los héroes son hipócritas. Eso es lo que mi madre siempre me dijo. Yo me preguntaba por qué se refería a ellos de ese modo hostil y repleto de desagrado. No fue hasta que sostuve un arma en mis manos que lo entendí. Los héroes son hipócritas porque no hay acto de mayor hipocresía que el arriesgar tu propia vida para salvar otra o sacrificar la de alguien para preservar la vida de otro. No piensas en los corazones rotos que dejas atrás ni en el peligro al que te sometes por ese sencillo acto. No valoras lo que se te ha otorgado, el milagro de la vida, todo por creer que tienes una deuda que saldar con la humanidad. No obstante, supongo que te preguntarás a dónde quieres llegar con todo esto. Bueno, un día años atrás decidí volverme un hipócrita. La fecha en la que supe que el camino que debía recorrer en la vida era el del heroísmo ha sido marcado en mi ser. Recuerdo ese instante como si hubiese sido ayer. El eco de la voz de la mujer que me inspiró a ello sigue sonando en mi mente como una suave melodía. Viene a mi memoria una imagen pacífica en un pueblo lejano de donde me encuentro actualmente. Mis ojos observaban un enorme campo de trigo que se extendía a varios kilómetros a la redonda. La brisa que cruzaba movía los extremos de las plantas, sacudiéndolos en sintonía perfecta de derecha a izquierda. Era un ambiente de abundante paz, uno en el que podrías dormir y olvidarte de todo lo demás. El cielo estaba teñido de naranja. El sol mostraba los últimos resquicios de su presencia en lo alto del cielo antes de ser reemplazado por inminente noche que traía consigo la oscuridad en el cielo, pero no la total negrura, pues incluso en el vacío, las estrellas siguen iluminando el camino. Estaba sentado en un pequeño montículo de tierra, uno que se levantaba a una distancia mayor del suelo en el que admiraba los kilómetros de plantíos en la llanura antes descrita. En la parte más alta, había un árbol de considerable altura y ramas frondosas por la gran cantidad de hojas que crecían en ellas, proporcionando sombra cuando fue requerida. El viento empezaba a ser más gélido, como si soplara hacia nosotros. Sí. Nosotros. No estaba solo debajo del árbol. En esta tranquila noche, me acompañaba una mujer a la que llamó mamá, cuyo nombre es de pila es Alfia. Ella no era mi madre biológica. Podría decirse que en realidad es mi madrastra o tía ya que decidió cuidarme después de que mi madre falleciera tras darme a luz. No obstante, debido a que ha sido la mujer que me ha criado y cuidado, no hay otro título que sea tan exacto como el de madre para expresar lo mucho que representa en mi vida. Estábamos sentados uno al lado del otro. Su mano se posaba encima de mi cabello, frotando su dedo pulgar en el mismo a manera de caricia. Es una mujer de pocas palabras y un temperamento explosivo. O al menos de ese modo la describen el resto de mis familiares. Siempre esboza una sonrisa falsa cuando se halla sola en total silencio. Una sonrisa que a veces se vuelve verdadera al convivir conmigo, mi padre Saldo. Cuando habla de quién era su hermana. Siempre que el tema salía a relucir, se deshacía en elogios y alegría sobre mi madre llamada Metería. En fin, volviendo a nuestra reunión debajo del árbol y el atardecer. Ella se mantenía callada con sus párpados abajo y acariciándome sin detenimiento. Parecía otorgarle paz, una paz que no deseaba interrumpir a pesar de que empezaba a sentir que la fuerza de sus caricias era alta, tanto que el cuero cabelludo me ardía. Normalmente de este modo eran nuestras interacciones al venir a dicho sitio.
Podría decirse que aquí era su lugar seguro, ese en el que podía alejarse de las discusiones de mis abuelos y descansar un poco de mi meloso padre que, dicho sea de paso, tampoco era mi padre de verdad, sino lo que podría catalogarse como figura paterna. Yo, jamás había visto los ojos de mamá antes de ese día. Incluso después, es rara la ocasión en los que los abre. Y, a pesar de eso, tiene una visión excelente. Se percata de cada minúsculo detalle al apoyarse del resto de sus sentidos. Lo único que sabía en ese punto, y eso gracias a lo que mis abuelos Zeus y Hera me comentaron, es que uno de sus ojos era de color gris y el otro verde. El día en que pregunté a qué se debía que no los mostrara obtuve la explicación por parte de mi padre. Abrirlos les resulta excesivamente cansado. Eso trajo más dudas que soluciones. No obstante, mi abuela Hera las disipó de inmediato. Alfia, al igual que tu madre, nació con una enfermedad que degenera su salud a ritmos alarmantes, consumiendo más energía por acciones que nosotros podríamos considerar rutinarias, como el abrir los ojos lo es. Afortunadamente, ella tuvo mayor aguante y resistencia a las consecuencias, permitiéndole vivir hasta el día de hoy. Metería en cambio. No tuvo la misma suerte. Desde que las conocí, esa enfermedad la aprisionaba. Siempre estuvo tendida en cama o andando en silla de ruedas hasta que el día de su inminente muerte llegó. Ella ya no pudo aguantar más. El modo en el que la abuela Hera me lo relataba denotaba un profundo dolor nacido de lo que una vez fue amor. Sus ojos se cristalizaban al hablar de mi madre Metería y su voz temblaba como si en cualquier momento se fuese a romper. Yo no sé por qué, pero al oírlo, me rompí a llorar, siendo consolado por los tres dado que mamá Alfia estaba donde ahora mismo la acompaño. Eso fue lo que me llevó ahí. Estábamos callados, en completo silencio. El único sonido que nos interrumpía era el sacudir del trigo y el cantar de los grillos. La veía de reojo, apretando con mis pequeñas manos el borde de mi camisa, como si eso me ayudara a darme el valor necesario para hablar, para preguntarle lo que siempre he querido saber. Yo deseaba oír de su boca sí. Mi sola presencia le traía tristeza. No me malentiendan. Jamás dudaría del amor que me tiene, estoy seguro de que mamá me amaba con todo su corazón, y yo también a ella. Sin embargo, había ocasiones en las que, cuando estábamos durmiendo en la cama y me abrazaba, acariciaba los mechones de mi cabello, justo como ahora, suspirando y conteniendo su llanto. Era como si le trajera nostalgia, si el ver mi cabello blanco añolara que fuese otra persona, una que recordaba con profunda tristeza y arrepentimiento. Y ahora era una de esas ocasiones. Movía mis pies extendidos en el suave pasto. Los veía como una forma de disimular mi inquietud. Fui un idiota al creer que funcionaría. Mamá, aunque sus párpados no sean levantados, puede saber lo que me sucede, era consciente del debate interno que surgía en mí. Bell. Si tienes algo que decir, solo dilo. No hay forma de que no te escuche. Ella había roto el hielo, sacándome un susto por lo repentino de su pedido y haciéndome cuestionar cómo se había enterado de mis intenciones. Has estado aplastando el césped con tus pies desde que te sentaste aquí conmigo. También tironeas tu camisa al punto en que puedo escuchar algunos de los hilos rompiéndose. Si no te sientes bien, eres libre de decirme el por qué. Yo. ¿Sí? Me siento bien, mamá. Ella volvió a insistir, revelando su increíble atención a los detalles, cosas de las que ni yo, siendo el responsable de hacerlas, se había dado cuenta. Debido a eso y por la impresión, le respondí de inmediato, producto de un incontrolable reflejo. No obstante. TCH. Y su rostro se frunció, arrugando las cejas con claro descontento, trayendo consigo mi reacción manifestada en un chillido de miedo. Jamás era bueno incitar a la ira del silencio. Se giró hacia mí, acercando su rostro al mío y ejerciendo una fuerte presión sobre mis hombros, casi ahogándome. Te lo advierto. Podrás ser mi hijo, pero ni siquiera viniendo de ti toleraré mentiras. Así que dime qué es lo que te pasa y sé sincero. Antes era un pedido amable, ahora te lo estoy exigiendo, ordenando. Perdón por mentirte, mamá. No, por favor no uses gospel. Podía ser aterradora cuando lo quería. La forma tan fluida en la que hablaba, siendo acompañada de su rostro torcido y desencajado aunado a su tono de voz severo, repleto de desagrado, infundía terror en los corazones de quienes la escucharan. No era el único que podía confirmarlo, dado que le sucedía eso mismo a mis abuelos y padrastro. De hecho, debido a su advertencia, agaché la cabeza y le pedí perdón de forma efusiva, temiendo la represalia que comúnmente empleaba para castigarme. Su mano se posó en mi mentón, levantándolo para que alzara el rostro y cesara mi terror.
Pude ver que soltaba una risa tierna y repleta de diversión, una que alivió la presión y permitió que respirara con normalidad. No hay forma de que te cause daño por una razón tan minúscula como esa. ¿Y si por mentirte? Ese es un asunto diferente. Así que aprovecha la oportunidad que te he dado y dime lo que te preocupa. Tras negar con la cabeza y recibir mi pregunta, volvió a insistir en el tema, desechando mi queja. Volvió a acercar su rostro al mío, devolviendo la presión. Es increíble lo nervioso que puede ponerte sin hacer contacto visual. Es que... Yo. Mamá tú. Guay. Bell, si hay una cosa que odio más que las mentiras, es a las personas que no se expresan con claridad y cuyos tartamudeos provocan molestos ruidos. Por favor, mi niño, no me hagas odiarte. Perdón. A causa de mi nerviosismo, mis palabras se enredaron al igual que mi lengua, casi mordiéndome al hablar. Esto trajo consigo una mala reacción por parte de mi madre. Pude ver su ceja izquierda temblar en una especie de tic nervioso mientras emitía esa segunda advertencia. Nuevamente, por reflejo, le pedí perdón. Fu. Solo bromeo, ¿cómo podría odiarte, pequeño Bell? Además, odiarte sería como odiarla. Soltó una risita, revelándome que fue una simple jugarreta. Pero, conforme la risa se apagaba y su respuesta finalizaba, la última parte se volvía pausada y dolorosa, justo como siempre ocurría cuando hablaba de mi madre, su hermana. Viéndola de ese modo, pude recolectar el valor necesario para expresar las preguntas que me inquietaban. Sin cadenas ni detenimiento, respiré hondo, llenándome de aire y determinación. Mamá. ¿Por qué hay ocasiones en las que, aun si sonríes, luces triste y deprimida? Lo logré. Mi interrogante fue emitida, realizada. Sin embargo, ningún entrenamiento previo me preparó para lo siguiente. Ella abrió ligeramente la boca. Sus labios se separaron en un gesto de impresión. Estaba pasmada, la había dejado sin habla, le robé sus palabras. Mamá. ¿Qué quieres decir con eso, Bell? ¿Qué te da la impresión de que estoy triste y no feliz en realidad? Cuando quise comprobar si se sentía bien, llamándola para sacarla de su trance, me interrumpió al momento, atacándome de regreso con esos dos cuestionamientos infundidos en nerviosismo, una emoción que no sabía que poseía. Se le escuchaba desesperada, como si intentara revelar lo menos posible sobre su sentir. Acortó la distancia entre ambos, haciéndome inclinar la espalda y gatear unos metros hacia atrás. No me refiero a nada malo ni semejante. Lo que sucede es que me he dado cuenta que cuando estamos solos y en silencio como ahora, tu corazón late muy fuerte y resoplas repetitivamente. Es como si tu cuerpo estuviera conmigo, pero tu mente en otra parte. Y cuando te hablo y me respondes, tu voz es quebradiza, pareciendo que quieres llorar. Me expliqué a las prisas, cerrando los ojos, totalmente rojo por el nerviosismo y sintiendo un vacío en el estómago, temiendo que mi respuesta no la satisfaga. Ya estaba imaginándome el dolor que el venidero gospel me propiciaría. No obstante, este jamás llegó. Al abrir los párpados de nuevo y no sentir una bola de sonido aire impactándome en la cabeza, supe que era el momento de mirarla otra vez. Mamá estaba de rodillas, mirándome desde arriba con una expresión difícil de leer. Su labio inferior temblaba bajo la luz de la luna que nos arrotaba. Tras unos segundos, volvió a sentarse y agachó la cabeza, negando con la misma mientras soltaba una risa un tanto curiosa. Eres idéntico a Metería. No se te escapa ningún detalle sobre mí por más minúsculo que parezca. Me lees como un libro abierto. ¿Es genético o algo así? ¿Te heredó la capacidad de saber cómo me siento? Expresó con diversión, cubriendo su boca con su mano al reírse ante esa posibilidad. Yo incliné la cabeza en confusión. La actitud que adoptó era cuanto menos inesperada para mí. Era una risa sincera, una de genuina felicidad. No pude evitar percatarme de ello. Mis ojos brillaron con ilusión al enterarme que las penas de mi madre estaban siendo aliviadas con el solo hecho de hablar de su hermana. Y eso hizo que quisiera escuchar más de ella, oír de su boca la verdad. He sido un poco injusta contigo, Bell. Exijo total sinceridad, pero al mismo tiempo le escondo al resto lo que me sucede. A veces el ocultar información es una forma de mentir. Recostó su espalda en el tronco del árbol, cruzando sus brazos y piernas tras extenderlas, deshaciéndose de su calzado del mismo modo que yo. Mamá. ¿Es algo malo que me parezca tanto a mi otra mamá? ¿Te entristece? Pregunté con la curiosidad, y un poco de falta de tacto al decir, otra mamá, que caracteriza a un infante de mi edad en ese entonces.
La sonrisa en Alfia no desapareció, al contrario, se agrandó más, casi siendo de oreja a oreja, enseñando sus blancos y perfectos dientes. En lo absoluto. Me alegra que ambos sean similares en ese aspecto. Si hubieses heredado mi carácter, seguramente estaríamos peleando a cada rato al ser igual de explosivos y groseros. Es bueno que tengas contigo su empatía y tacto. De ese modo podemos convivir de forma armoniosa. ¿De forma armoniosa? Sí, era una de las primeras veces que la escuchaba hablar de forma extensa y sin reservas. Parecía que esa coraza de adamantita aparentemente impenetrable empezaba a recibir grietas de desgaste, enseñando lo que almacenaba en su interior. Y yo quería escarbar un poco más, conocer a mi madre. Sus penas, desgracias y por mayores. Solo sabiendo lo que sufría podría encontrar la manera de consolarla y, de ser posible, eliminar el dolor. Ya no habrá secretos entre nosotros, ¿está bien? Lo que quieras saber, te lo contaré. Espero recibir el mismo trato de tu parte o si no me molestaré. No, por supuesto. Nunca le mentiría a mamá. Le respondí de inmediato, sin saber que en un futuro desarrollaría una severa incapacidad de mentir al temer las consecuencias que eso me acarrearía. Un trauma a raíz de ello se formó. Apartando ese asunto de lo importante, en pocas palabras, me había dado rienda suelta para saciar cualquier pizca de duda que yaciera dentro mío. Decidido a aprovecharlo, procedí con lo que más incógnitas me generaba. Mamá. Esa causa de mamá metería que tú no puedes ser feliz. Gateé de regreso a su costado, acurrucándome a su lado. Ella me rodeó con su brazo y me acercó a su pecho, volviendo a acariciarme el cabello de la forma suave y delicada de antes. Sí, es debido a mi hermana. Decir que es por culpa suya sería cargarle la culpa de las cosas que no puede controlar. Son solo mis emociones cargándome el peso del lamento y el arrepentimiento de haberme robado todo el talento. ¿Talento? Sí, talento. Esa palabra hizo eco en mi cabeza. No comprendí de qué modo fue que se relacionaba a sus penas y a la situación que la azotaba. ¿Qué tenía que ver el talento con su tristeza? Lo sabría en un instante. Como te habrán comentado, ambas nacimos con la misma enfermedad. Sin embargo, manifestamos de manera y gravedad diferente los síntomas. En mi caso, con un té de ramas del árbol sagrado del reino de Alf podía realizar mis actividades diarias con moderación. Ella, en cambio, solo podía mantenerse con vida y respirando. Eso me hizo sentir que, cuando compartimos el vientre de nuestra madre, de alguna manera, yo tomé todo lo bueno, cediéndole solamente lo malo. Quizás no haya sido de ese modo y esté equivocada. Pero esa impresión permanecerá conmigo hasta el día que fallezca, por lo que no tiene sentido que intenten hacerme pensar lo contrario. La caja que estaba cerrada con llave se abría y su contenido se filtraba sin detenimiento. No había pausa ni restricción. Todo lo que albergaba me era compartido. Ella movía los dedos sobre su regazo, viendo con los ojos cerrados la luna que por fin hizo acto de presencia. Cuando murió, mi mundo se volvió gris, perdió su color. La mano que me sostenía tembló. No, toda ella se sacudió en un escalofrío. Supongo que Sal te lo habrá dicho, ¿verdad? Que mis ojos son verde y gris. Ah, guay. Me dirigió esa pregunta. Yo confirmé al subir y bajar la cabeza repetidamente. Ese bocón me las pagará. Le daré un gospel a su huerto de tomates. El daño físico no servirá, comentó de manera divertida. Le causaba gracia la desgracia de mi padrastro, quien adoraba en demasía su huerto de tomates, como la amenaza de mi madre indicaba. Eso me hizo reír y cuando se me escapó una carcajada, su temblor se apaciguó. Frotó su palma sobre mi piel y prosiguió. A lo que quiero llegar es que, como si mi ojo gris dominara mi visión, todo adoptó ese color. Si bien mi vista se cansa muy rápido, no deseo ver el mundo en el que metería ya no está porque todo me parece apagado y sin chiste. Una tonalidad blanca y negra, opaca. Mamá. El breve instante de alegría cesó tan rápido como se manifestó. Pude confirmar lo comentado por la abuela Era, pero también obtuve el resto de la verdad. Su voz se quebraba al llamarla. La de ella continuaba serena como si fuese nada. Sin embargo, amé a mi hermana como a nadie en este mundo. Ese día me di cuenta de una cosa. Mamá Alfia es el tipo de persona que la amé con todo mi corazón, que llora sin derramar lágrimas. El arrepentimiento de que ese estado de tristeza profunda fuese producido por mi sed de curiosidad no tardó en presentarse. Apretaba mis puños con enojo hacia mí mismo. Yo estaba lastimándola. Traté de pedirle que ya no siguiera, pero las palabras simplemente no salieron. No obstante, no fue necesario que ocurriera.
O al menos, eso es lo que creía hasta que te conocí. Las lágrimas que se acumulaban en mis párpados, amenazando derramarse por mis pómulos, cesaron. Mi rostro se llenó de sorpresa y volteé hacia su rostro, el cual también se encontró con el mío. El día en que te vi por primera vez, la pena que me oprimía el pecho se esfumó. Eres su espejo, son increíblemente similares. Esa inocencia, amabilidad y pureza de corazón que la caracterizaban están ahora en ti. Ese cabello blanco. Es idéntico al de ella. Por eso, cuando lo acaricio, su recuerdo vuelve a mí. Ella regresa a mi lado. Iba entendiendo la razón que motivaba su inquietud en las noches. Mamá Metería y yo teníamos cabello del mismo color y, por lo visto, de consistencia similar. Mi sola presencia le recordaba su mayor pérdida. ¿Tienes otra pregunta, verdad? Hazla, la contestaré. Sonrió y me revolvió el cabello, fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro, sin duda alguna, sufría. Pero yo quería saberlo. Deseaba conocer el porqué. Ella y mi padrastro aparecieron hasta que cumplí 4 años de edad. ¿Es esa la razón por la que? Tragué saliva, conteniendo mis emociones desbordantes. ¿Es esa la razón por la que aparecieron años después? En los primeros años de mi vida estuve bajo el cuidado de mis abuelos. No conocía otra familia que no fueran ellos. No obstante, en mi cuarto cumpleaños, cuando menos lo esperaba, una visita llegó a mi hogar, una que jamás se fue. No recuerdo exactamente los detalles debido a mi corta edad. Sin embargo, hubo una acción que quedó grabada en mi alma. Un abrazo que todavía hoy sigue trayendo calidez a mi pecho. El abrazo de esa mujer de la que solo había escuchado historias y visto en sueños. Sí. Me carcomía la culpa de su muerte. Temía quedarme contigo porque me consideraba indigna de compartir el mismo espacio que el último regalo de Metería. No obstante, Sal me convenció de venir a verte antes de que cometiera una terrible equivocación. Solo planeábamos mirarte a la distancia mientras celebrabas tu cumpleaños. Pero cuando por la ventana cruzó un mechón blanco. Sin planearlo, yo ya estaba frente a la puerta contigo adelante. Ese día tuve una revelación. Supe que había una cosa más importante que mi propio dolor, alguien que me necesitaría. Ese eres tú, Pel. Sigues siéndolo tú. Sus palabras hicieron latir con fuerza mi corazón. El miedo de ser una carga para mi madre se disipaba. Las lágrimas que antes había contenido se derramaban una a una, sin aparente fin. Un nudo se formó en mi garganta. No supe qué responder, ni siquiera sabía si era necesario hacerlo. Mientras estaba en ese estado, me rodeó con sus brazos y puso mi rostro en su pecho. Mi llanto humedeció su ropa y el temblor de mi cuerpo fue disminuyendo. Podía escuchar lo acelerado que estaba su propio corazón. Detectaba su sensibilidad. Ese día presenciaba a la verdadera Alfia. Sí, Pel. Verte me recuerda a Metería y eso me llena nostalgia. Pero no verte, ahora que te conocí y te convertiste en mi hijo, me mataría. Te amo, mi niño, te amo del mismo modo que la amé. Mamá. Mamá. Mi llanto era ahogado del mismo modo que mis gritos. En la oscura noche, con el cantar de los grillos y el frío soplando, me enteré de que mamá Alfia no me amaba tanto como pensaba. Me amaba mucho más. Pasaron los minutos, sus dedos pasaban entre mis mechones y me consolaba. Y, en ese estado de calma en el que nuestros sentimientos salieron a relucir, un comentario fugaz fue pronunciado. Un comentario ajeno a lo hablado. Así el mundo se vea condenado por mi decisión, jamás me separaré de ti. Ahora tú eres mi mundo y mi todo. Sin ti, no valdría la pena seguir aquí. Esto causó el cese de mi llanto. Me confundió lo aleatorio que fue lo dicho. Separé mi rostro de su pecho, limpiando mis lágrimas y mocos con la manga de mi camisa. El mundo condenado por tu decisión. Repetí sus palabras con sorpresa, recibiendo como respuesta el asentimiento y la limpieza de mi rostro con un pañuelo previo a la explicación. Sal y yo habíamos decidido compartir el mismo destino. Junto a un dios de nombre Erebus, planeamos inspirar a los aventureros de Horario para que rebasen sus limitantes y de ese modo dar origen a una nueva camada de héroes. No obstante, como puedes ver, me quedé aquí junto con él y desechamos jugar ese papel. El nombre del centro del mundo, de la ciudad de las personas más fuertes hizo eco en mi mente. Ahora, sin un incentivo para mejorar y hacerse más fuertes, han sido condenados. Perdón, el mundo entero ha tomado la ruta del final malo. El héroe que acabe con el apocalipsis oscuro no nacerá. El hombre o la mujer destinada a darle esperanza al mundo y derrotar a la calamidad, cumpliendo esa misión en la que fallamos, no existirá. ¿Héroe? Repetí.
En ese momento, a esa edad, creía que los héroes eran solamente una figura de cuentos de fantasía. No sabía que ellos podían existir en la vida real. Era joven. Había muchas cosas que todavía no entendía, que aún no aprendía ni comprendía. Y, a pesar de eso, escuchando la pena en sus palabras, vino a mi mente una forma de compensar los sacrificios que mamá Alfia había hecho por mí. Mamá, si me convirtiera en ese héroe del que hablas, el héroe que papá y tú buscaban, ¿serías feliz otra vez? Vi la impresión en su expresión. Su rostro se tensó y su boca se abrió un poco, sus labios se habían separado. Yo no he pensado lo que quiero ser al crecer. Sin embargo, si el ser un héroe alivia tus preocupaciones y quita el peso con el que cargas, entonces quiero ser uno. Permaneció en silencio, permitiéndome proseguir. Quería escucharme de principio a fin. Si el héroe, aquel que derrote a esa calamidad, no existirá sin ustedes, yo tomaré su lugar. De ese modo, podrás sonreír genuinamente. En ese entonces no lo sabía, pero había hecho una importante promesa. Mamá me sonrió sinceramente. Mis palabras la habían alcanzado. Su felicidad y la esperanza que había perdido se manifestaba en todo su esplendor delante mío. Son metas demasiado altas para un niño que le teme a los goblins. Aunque, ¿quién sabe? Si te esfuerzas y lo logras. Puede que suceda. Lo haré. Le respondí de inmediato, ignorando la pena que me causaba que hablara de mis miedos así a la ligera. Me llené de ilusión al saber que existía la posibilidad de hacerla feliz de cumplir aquello, así que me puse de pie delante de ella y puse mi puño en el pecho, realizando el juramento que me marcaría de por vida. Yo seré el último héroe de este mundo. El que derrote al apocalipsis negro. Traeré paz a todos los rincones para que seas feliz conmigo. Te sentirás orgullosa de mí, mamá. Creyéndome, soltó una risita antes de levantarse también. Nuestras manos se sujetaron y fuimos colina abajo, caminando. Volvíamos a casa. El viento soplaba aire cada vez más frío y podría enfermarnos. En todo el trayecto, estuvimos callados. No fue hasta que pronunció mi nombre, a escasos metros de nuestro hogar, que el silencio se rompió. Belle. Yo volteé hacia ella y, mis ojos se abrieron en demasía por lo que veían. Te ayudaremos a cumplir tu palabra. Crea ese mundo del que me hablas. Por primera vez. Pude ver esos hermosos ojos de los que papá Sal me habló. Esos ojos heterocrómicos, de color verde y gris, brillaban intensamente al mirarme. En la actualidad. Desde que hice esa promesa han pasado 8 años. Mis padres me entrenaron para poder alcanzar ese sueño, esa meta. Ahora, he venido a Horario, la ciudad de los héroes, al cumplir los 15 años para convertirme en uno por fin. Esbocé una radiante sonrisa repleta de emoción y ansias por encontrarme en Horario, finalizando mi relato. Estaba sentado en una enorme sala de espera delante de una chica de apariencia singular. Aunque he de admitir que todos aquí son extrañamente llamativos. Había entrado junto a mi tío abuelo Hermes a una gran sede con una curiosa estatua en la entrada. La estatua de un hombre extrañamente similar al loco de la entrada de la misma, que gritaba a todo pulmón, yo soy Ganesa, al que le di unas cuantas monedas para que pudiera comer algo. Por lo que me dijeron, esta era la sede de uno de los dioses más importantes de la región. Mientras estaba en la sala de espera, la chica antes mencionada, con una expresión curiosa se me acercó. Era una joven mayor que yo. Quizás rondando los 20 o 22 años. Tenía un cabello corto de color azul cielo. Primero, como ya era costumbre con quienes conocía recién, dijo que parecía un lindo conejo. Tras eso, me preguntó por qué estaba aquí y yo le respondí que buscaba unirme a una familia. Fue así que la conversación se desarrolló. Al principio lucía animada y repleta de energía, pero luego de mi relato eso desapareció. Estaba cabizbaja, con los puños en los muslos. Señorita. ¿Se siente bien? Fuá. Cuando quise preguntarle sobre su estado, levantó la cara y se rompió a llorar de una forma caricaturesca, asustándome y haciéndome saltar. Sus lágrimas caían en total descontrol. El llanto se potenciaba y caía como cascadas a los costados. Señorita. Le volví a hablar con miedo, pegándome a mi asiento. Por supuesto que no me siento bien. Perdón. Esta vez sí recibí respuesta. Fue violenta y sonaba indignada, pero la recibí. Ya siéndome costumbre, le pedí perdón por cualquier daño que haya causado. ¿Por qué me contaste esa triste historia? ¿Cómo pretendes que esté bien después de oír eso? Me recriminó, roja del enojo. O al menos, eso creía. Sinceramente era difícil entender lo que esta chica sentía. Solo sabía que la causa de su llanto era mi historia.
Probablemente empatizó con la situación de mi madre y conmigo. Yo solo te pregunté si te gustaban las historias de héroes. Musitó, limpiándose las lágrimas con las mangas de su chaqueta. Sí, me gustan mucho. Mis héroes favoritos son Epimetheus y Argonauta. Cierto, ahora que lo recuerdo, su pregunta, en efecto, fue esa. Supongo que es mi error por haber hablado de más. Es una mala costumbre que tengo. En fin, procedí a darle la información que pidió y, por alguna extraña razón, se puso de pie y avanzó hacia mí con decisión. Verla desde abajo me hizo sentir insignificante. Otra vez estuve a punto de disculparme sin haber hecho nada malo. Pero, para mi sorpresa, tienes que cumplir la promesa que le hiciste a tu madre. Te ayudaré a convertirte en el héroe que juraste ser. Yo, Ardi Varma, te doy mi palabra. Recorreré ese camino contigo. Arre. Mis manos fueron sujetadas por las suyas. Sus ojos del mismo color de su cabello brillaron intensamente al hacer la declaración anterior. Incluso juraría que había chispas y una llama de hermandad emanando de ellos. También tenía un par de mocos cayendo de su nariz, cosa que no le diría, dado que es una dama y, según palabras de mi abuelo, hacer quedar en ridículo a una es un pecado que se castiga con el Hades. Es un gusto conocerla, señorita Varma. Dime Ardi. Es que si te refieres a mí por mi apellido, puede que me confunda porque tengo una hermana. De acuerdo. Es un gusto conocerla, señorita Ardi. Solo Ardi. Pero, dime solo Ardi. Es un gusto conocerte, Ardi. Debido a su insistencia y al intenso espíritu que mostraba, no tuve más opción que sucumbir a sus solicitudes. Aunque la verdad era agradable su entusiasmo y me resultaba agradable su personalidad. Espero que podamos llevarnos bien, si me necesitas estaré más que dispuesta a ayudarte. ¿Sí? Muchas gracias. La voluntad de darle una mano a alguien que recién conoce. El ánimo exponencial que mostraba y la empatía que tuvo al escuchar mi historia me hizo darme cuenta de que era una persona en la cual confiar. No obstante, era extrañamente similar a alguien que conozco. Ya recordé. Es parecida a mí. Es como verme en un espejo. Yo soy Ganesa. Mientras mantenía sujetadas mis manos, las puertas de la habitación fueron abiertas de golpe por aquel extraño y ruidoso vagabundo de la entrada. Le permitieron pasar. Bueno, al llegar junto a tío abuelo Hermes, Ardi me soltó y se puso en posición de firmes. Bienvenido, Ganesa-sama. Él es Ganesa. Yo soy Ganesa. Sí, es Ganesa. Los cuatro dijimos su nombre en menos de un minuto. Por cierto, Bell. Veo que has conocido a la pequeña Ardi Varma. Eso es algo bueno dado que estarán en la misma familia a partir de hoy. Yo soy Ganesa. Es un chico verdaderamente amable. Me regaló unos cuantos valis para un Hegamaru-kun. Pensé que era un vagabundo. No sabía que era el dios de esta familia. Hermes sonrió, complacido de que por fin conociera a la chica de antes. Seguido de eso, Ganesa reveló lo de la caridad que le entregué, provocando la impresión en Ardi y mi tío abuelo. Yo a las prisas les expliqué por qué lo hice. Una disculpa, Ganesa-sama. Aproveché el desconcierto del par para disculparme con el dios de máscara de elefante. Jaja. No hay problema, chico. Es un gusto tenerte dentro de mi familia. ¿Sí? Igualmente es un placer que me acepte. Al menos, parecía ser de esas deidades que no guardaban rencor, todo lo contrario, a mi abuela era que castigaba severamente a quien osara insultarla. ¿Siempre habla así, tío abuelo? Ya te he dicho que solo te refieras a mí como Hermes. Está bien que al ser un dios tenga muchos años, pero eres mi alma de joven. Al realizarle esa interrogante, se quejó y un hilo de sangre cayó de su boca, como si le hubiese hecho daño físico por un mero modo de hablarle. Ganesa está gratamente sorprendido de que Zeus y Hera me confiaran a su nieto. Declaró Ganesa, posando sus manos a los lados de su cintura. Por cierto, Zeus vendrá en los próximos días para quitarle el falna a Bel y que tú le otorgues el tuyo. De acuerdo. Ganesa quiere ver a su viejo amigo. Pero Ganesa sigue sin entender por qué eligieron a su familia. Ambos dioses conversaban hasta que el tema de la elección de la familia a la que pertenecería salió a flote. Es que mamá Alfia aceptó que venga a horario con la condición de que me una a una familia buena en la que pueda crecer sin impedimentos o precariedades. También exigió que los dioses patrones no sean unos idiotas pervertidos o, en caso de ser diosas, ninfómanas, mentirosas, pechugonas, etc. Signifique lo que signifique eso. Ganesa y Hermes intercambiaron miradas. Una gota de sudor bajó desde debajo de la máscara.
Así que Hermes-sama mencionó su nombre y ella pareció conforme. Solo se quejó de que usted era muy ruidoso y molesto. Cosa que la verdad empiezo a creer que es verdad. Añadía la explicación, bajando el tono de mi voz ante eso último para no ofenderlo. Yo soy Ujun. Tienes una madre muy sabia. Estuvo a punto de confirmar las quejas hacia su persona. Se detuvo a tiempo. Ya escuchaste, Bell. A partir de hoy seremos compañeros. Ardy lucía verdaderamente emocionada. Y la verdad es que yo también. Siento que con ella a mi lado podré adaptarme de mejor manera a este nuevo ambiente. Yo soy Ganesha. Ardy. Serás quien esté a cargo de Bell. Es tu tarea como subcapitana. Le ordenó su dios. O mejor dicho, nuestro dios. Gracias a eso pude enterarme que esta chica a mi lado tenía una posición alta dentro de la jerarquía de la familia. Estaré a tu cuidado, Ardy. ¿Sí? Y como primera prueba de bienvenida. Vayamos al calabozo. Sus manos se unieron a las mías. Lucía realmente inquieta. Esperen. Dijo Calabozo. Claro. Vamos. Siempre he querido conocer el calabozo del que mis padres me han hablado. Está decidido. Ganesha-sama. Volveremos en unas horas. No se preocupe, lo protegeré. Dado que solo he oído historias del terrible calabozo que obliga a los aventureros a superar sus límites, la idea de visitarlo me emocionaba del mismo modo que a mi subcapitana, quien, sin esperar la confirmación de Ganesha, me arrastró hacia afuera de la sede con dirección a esa fosa de monstruos. A la distancia pude oír a ambos dioses conversando. Supongo que no había de otra. Su madre me dijo que ninguna mujer madura, diosa o amazona se le acercara a menos de 10 metros de distancia. Dado que Shakti e Ilta entran en esas categorías, Ardy era la mejor por mero descarte. Escuché fuerte y claro a mi tío abuelo, quien habló de los deseos de mi madre y cómo eso limitaba mi interacción con demás miembros de aquí. ¿Eh? ¿Por qué no tengo permitido acercarme a ese tipo de mujeres? Mamá, estás siendo demasiado sobreprotectora. ¿Qué es el amor? ¿Por qué existen tantas personas que le dan tanto valor a una palabra y sentimiento, hasta el punto de tomarlo como fuente de inspiración, como motivo para vivir? Son cosas que me he preguntado desde que tengo memoria y que en mis 99 años de vida, sigo sin entender. En las historias se narran grandes proezas que han tenido como motivación el unir su vida con una chica a la que jura y perdura amar. Personas han sido asesinadas por obtener ese preciado bien, irreemplazable en cualquier ámbito o aspecto. Esa emoción de la que con tanta alegría se habla, tanto así que a veces es difícil de poner en palabras lo que representa. Aquel sentimiento que llena los corazones y te permite sonreír, sobre todo al estar al lado de quien lo corresponde. Yo no lo entiendo. He oído cientos de veces la descripción que mi mejor amiga Aina me ha dado sobre ello. A pesar de eso, solo la he tildado de una romántica empedernida y exagerada que es hasta cierto punto molesta por insistir en ese tema. Es una algo vacío, sin importancia o necesidad en mi vasta existencia. Jamás he conocido lo que es amar y ser amada. Tampoco he estado interesada en ello, obviamente. Como mencioné, en mis 99 años de vida, no lo pude entender. El abrazo de un padre se le considera una muestra de amor. El sentido de protección de un familiar igual. El preocuparte por otra persona, supuestamente, también se le cataloga de ese modo. Si eso fuese verdad, supongo que lo he sentido por un grupo muy selecto de personas. En 99 años he pasado por cientos de acontecimientos que me han ayudado un poco a desarrollar amistades, camaradería por mis amigos cercanos de la familia Loki entre cientos de emociones diferentes. Sin embargo, nada se ha asemejado en lo absoluto a lo que muchos llaman amor. Nunca ha sido cautivado mi corazón, ni se me ha arrancado un suspiro. Esa chispa que mencionan los que lo experimentan. Nunca se ha encendido en mi interior. El amor, ese de índole romántico, aquel del que Aina profesa y me quiere mostrar. Es una tontería. Y aquel que se supone que el núcleo familiar te debe enseñar en tus primeros pasos, jamás lo experimenté. Mi nacimiento fue premeditado y planeado. Fui traída al mundo con el único objetivo de cumplir un sueño ajeno, una meta que no consideraba mis deseos u opiniones, sin la posibilidad de negarme o siquiera replicar. Siempre se me instruyó sobre lo que, debido a mi posición, he de aspirar. No hubo día en el que no me recordaran el rol que he de cumplir. El comportamiento que debo de demostrar. Mi existencia en su gran mayoría fue regulada por lo que otros me decían y nunca por lo que yo quería.
Por mucho tiempo estuve bien con eso. Me limitaba a acatar órdenes sin réplicas ni interés. Si mi papel en este mundo ya había sido determinado, ¿por qué renegarlo y comportarme como una necia? Si de nada servía ir en contra de ello, ¿por qué luchar? Esa era mi forma de pensar, el fuerte desinterés que me provocaba dejar que malearan mi ser a su antojo. Una princesa en los cuentos casi siempre figura como la aspiración de muchas niñas. Que un héroe de porte elegante se enfrentara a grandes riesgos para rescatarte de tu prisión y otorgarte esa felicidad con la que las historias finalizaban, el anhelo de las masas. Ese, vivieron felices por siempre, solo era una vil mentira, una farsa para ocultar lo que había detrás. Ser la princesa de una raza es una carga sobre tus hombros. Estás repleta de expectativas que cumplir y opiniones que cuidar. La apariencia siempre era importante en la realeza por alguna razón. Y en mi familia. Lo era mucho más. La familia Aljosalf podrá ser admirada desde el exterior a ojos de sus seguidores y allegados, pero para quienes son ajenos al círculo de amistad, representan un grupo arrogante y cruel que solo piensan en su propio bien. De esto me percaté de mala manera. Esa admiración obligó por generaciones que muchos de los futuros reyes solo tuvieran hijos para conservar la pureza de la raza y proseguir con las malditas tradiciones, dejando ese supuesto amor de lado. Yo, Rivería Aljosalf, fui producto de esta misma práctica. Mis padres, quienes dicho sea de paso también fueron unidos en matrimonio por un acuerdo legal, para guardar las apariencias al público, me tuvieron con ese fin. Era un juguete almacenado en un estante hasta que su dueño decidiera que era hora de usarlo. O un animal de ganadería al cual cuidas y alimentas hasta que su labor se haya de desempeñar. ¿Cómo se supone que una niña conozca el amor cuando ni siquiera tu familia te lo proveyó? Así que no tienen derecho a culparme por no creer en la existencia de eso. Así que, en efecto, yo no tengo ninguna clase de apego por mis padres y familia. Si tuviera que ponerlo en una balanza de cariño y afecto, hay al menos 20 personas por las cuales sí correría en su rescate antes que por mis propios padres. Supongo que más de uno se preguntará que, si yo había aceptado vivir de ese modo, ¿por qué ahora hablaba cargada de enojo, asco o incluso desprecio de ello? Sencillo. Porque un día en especial me di cuenta del mal que mi familia causaba y yo ya no quise seguir siendo parte de eso. Me negaba a verme inmiscuida en la porquería que emanaba la familia Aljosalf, convirtiendo el orgullo por mi apellido en un repudio sin igual. Ese día fue en el que por fin tomé una decisión por mi cuenta. En la que hice a un lado las expectativas de los demás y me centré en mí, solo en mí, y la única persona que consideraba real conmigo, mi mejor amiga Aina Tuye. Lo recuerdo perfectamente, podría describirlo con una cantidad aburrida y absurda de detalles que probablemente marearía a más de uno. Era un día como cualquier otro, hace casi 28 años, en el bosque real de Alf, hogar y sitio principal donde la familia Aljosalf reina. El bosque real de Alf era un sitio realmente hermoso a primera vista. Estaba rodeado de vegetación, y en el centro del mismo, se encontraba un gran árbol sagrado que cubría con sus ramas y hojas una gran porción del terreno. El aire era puro y respirarlo te llenaba de gran vitalidad. La armonía que se podía obtener con tan solo estar unos cuantos minutos sentada en el césped era una sensación que jamás se podría comparar con cualquier otro placer de la vida mortal. Fácilmente cautivaría a los visitantes con la dicha de entrar. Si tan solo existieran esas personas, claro está. Como un pueblo de elfos, teníamos fuertes restricciones sobre las llegadas de extranjeros o productos de fuera de nuestras propias fronteras, por lo que naturalmente llegué a desarrollar curiosidad por lo que había detrás de los frondosos bosques que nos rodeaban. Veía al cielo estrellado imaginando si en otra parte del mundo veros lo mismo. Me llenaba de ansiedad y añoro lo que podría encontrarme si diese tan solo un paso fuese de lo que toda mi vida he conocido como mi hogar. Las personas que podría conocer. Las razas que podría confirmar si existen o no, así como las tradiciones, los nuevos sabores y las aventuras que me esperarían del otro lado llenaban mis deseos de escapar. Siempre fui una ávida lectora de esas historias en las que los mundos de aparente fantasía te sumergían en una experiencia real, entre ellos se encontraban los cuentos de héroes y princesas que previamente describí. Nunca me atrevería a criticar a quien las haya leído porque podría decirse que fui de las primeras que lo hizo. Sin embargo, jamás permitiría que me digan anciana si llegase a revelar ese detalle, por lo que mantengo al margen esa información.
Durante una festividad, una de las pocas tradiciones con la suficiente relevancia como para exigir a un miembro de la familia real, ya que no éramos requeridos en una enorme cantidad de eventos para que supieran las diferencias entre nuestras posiciones, me hallaba calmada y sentada con las manos en el regazo, observando cómo las cosas se desarrollaban. A mi lado, como por muchos años fue costumbre, mi ex chambelán, cuidadora, o como desees nombrarla, me acompañaba Aina Tuye, lo más cercano que tengo a lo que los humanos llaman, mejor amiga. Aina era la poca mota de felicidad dentro de la enorme cantidad de polvo llamado, familia. Nos conocemos desde que tenemos memoria, y si bien tuvimos nuestros tropiezos, pudimos desarrollar una relación sana en la que reinaba el mutuo respeto y la amistad. Por lo que he sabido, su familia es de una rama cercana, aunque no lo suficiente, de la familia real, por lo que su apellido no es Josalf. Podría decirse que somos primas lejanas o primas políticas. ¡Guau! La novia luce hermosa. Los ojos de Aina se llenaban de emoción y júbilo, sus manos eran levantadas y puestas sobre su pecho mientras me lanzaba ese comentario. Sí, en efecto. La festividad que requería de mi presencia era, ni más ni menos, que una boda debajo del gran árbol sagrado, que supuestamente representaba la unión de un amor eterno entre las personas que decidieran realizar ese ritual en sus cercanías. Últimamente había tenido una actitud rebelde, negándome a lo que mi padre Larfal me ordenaba, por lo que, debido a su desinterés, me puso como castigo el venir a este lugar. No conocía a los novios. Si acaso, el esposo era un primo lejano de una rama más distante que Aina dentro de la familia principal, pero no podría confirmarlo. A consecuencia de esto mismo, la importancia fue reducida y creyeron que sería idóneo que solo la princesa atestiguara su matrimonio. Observábamos como vigías los detalles de esa unión. La situación en sí era bella. La zona estaba repleta de invitados, familiares y amigos, que querían formar parte de la felicidad de la pareja. El toque oscuro en el cielo, la luz de las luciérnagas circulando libremente y el brillo de las estrellas decoraban la escena, convirtiéndola en una experiencia sin igual. Incluso veía a algunos animales cruzando libremente, siendo perseguidos por los niños en un curioso juego. Un conejo blanco de ojos rojos llamó mi atención. Sería hermoso casarse. ¿No piensa lo mismo, Riveria-sama? Mi mejor amiga, todavía embellecida y ligeramente sonrojada por el beso que marido y mujer se daban, me realizó esa pregunta. No sé si eres demasiado crédula o prestas poca atención a los detalles delante de ti. Pero esto no es diferente al acto de una obra de teatro. Una mentira para ocultar la inminente falta de deseo que esos dos tienen de casarse. Es demasiado mala captando el estado de ánimo, Riveria-sama. Permítame al menos imaginarme que verdaderamente están aquí porque se aman. No me rompa así de fácil la ilusión. Amor. ¿Qué sabes tú sobre eso? Volteé de reojo tras ser en extremo directa a su comentario, renegando de que lo que presenciábamos era real. Posteriormente, al recibir su respuesta, le cuestioné lo que conocía sobre ese tema. Éramos idénticas, no poseía información extra que yo no conociera. Solo estoy al tanto de lo que libros y cuentos mencionan. Bajó la cabeza y sus mejillas se ruborizaron aún más. Solté una risita y seguí mirando adelante desde mi cómoda posición que me permitía presenciar con lujo de detalle las actitudes de ese par. Las sonrisas lucían forzadas y falsas. Una mueca estirada en la que las comisuras de los labios eran obligadas a curvarse. Los tonos rojos en el rostro no eran otra cosa que un poco de tinte de ese color empleado a manera de maquillaje, escondiendo una clara frialdad ante quien sería su marido. Sí. Este era otro matrimonio arreglado, motivado por el interés y la ambición, esos deseos de escalar o mantener el estilo de vida al que han sido acostumbrados, conservar la importancia que creen tener por almacenar en sus venas una porción de la sangre Alf. Si así de falso era el amor. Nunca quisiera experimentarlo. Claro, no dudaba que existiesen parejas dentro del bosque real que verdaderamente compartieran la mutua compañía en total ausencia de segundas intenciones. El detalle recaía en que era meramente una creencia dado que yo no he podido conocer a otros matrimonios. Me la he vivido encerrada en mi hogar, saliendo dentro de su territorio y abandonando el perímetro solo cuando se me era ordenado. Pero quería tener la esperanza de que hubiese elfos diferentes a ellos y a mis padres porque, del mismo modo que Aina, solo sé lo que es el amor por libros y la fantasía. Disculpe, Riveria-sama. ¿Sí? Para usted, si pudiese elegir sin miramientos ni preocupación por lo que el resto dirá, ¿cuál considera que sería su clase de hombre ideal?
Mis cejas se levantaron ante la pregunta de Aina, quien frotaba sus muslos y miraba hacia abajo, totalmente ruborizada por tocar un tema así de repentino e informal conmigo. No negaré que eso me tomó desprevenida. Últimamente ha tenido un interés marcado en el amor, como si tuviese muchas ganas de por fin casarse. Me limité a negar con la cabeza, dando un largo suspiro a su vez que frotaba la separación de mis ojos en evidente desdén, previo a responderle. Son tonterías, Aina. Algo como mí, hombre ideal, no existe. Mientras tachaba de ridículo su cuestionamiento, un ruido interfirió con mi respuesta, provocando que voltease instintivamente al origen del mismo. Se trataba de un grito, producto de una enorme cantidad de dolor. La voz era claramente de una infante, por lo que me levanté al instante, preocupada por el estado de quien lo emitió. ¿Rivería-sama? Pude ver a la distancia que varias personas se acumulaban en forma de círculo, rodeando la fuente del sonido, por lo que decidí caminar hacia esa dirección, tratando de auxiliar a quien estuviese herida. Detrás mío, Aina me perseguía y continuaba llamándome. Era igual a la situación que me trajo a esta boda en primer lugar. Iba a meterme en un tema que supuestamente no debería interesarme y Aina trataría de detenerme para que evitara problemas con mi padre el rey. Del mismo modo que antes, solo ignoré los jalones e insistencia de mi mejor amiga, apartando a las personas con un delicado movimiento de mi mano. En pocos segundos estuve delante de una infante de no más de 10 años de edad, tumbada en el suelo con sus dos piernas extendidas y lágrimas incesantes cayendo por sus ojos. Era una de las niñas que, previo al festejo, estaba corriendo con una risa de diversión en su rostro detrás de varios amigos suyos en un juego de las atrapadas. La recordaba con claridad porque me hizo preguntarme lo que se sentiría tener tal libertad, sin ataduras u obligaciones. Su llanto no se detenía. Los gritos de dolor por su pierna, que se ubicaba en una posición irregular, extraña y torcida, me tocaron el corazón. La actitud de sufrimiento que mostraba me instó a actuar, agachándome para estar a su altura y poder ayudar. Mientras hacía esto, podía escuchar los murmullos recorriendo a mis espaldas, las críticas por lo que realizaba y las cuestiones que eso podría implicar. ¿Es la princesa de Alf? ¿Está bien que le mostremos este lado tan burdo de su gente? ¿Rivería-sama no debería preocuparse por nimiedades como estas? ¿Quién podría evitarle la molestia? Es culpa de la niña. En las bodas no se ha de correr y causar ruido. Podría molestar a nuestra princesa, quien nos está honrando con su presencia. Cada respuesta o comentario me llenaba de desagrado. Odiaba la percepción que tenían sobre mí. No me interesaba lo que pudiesen decir del resto de mi familia, pero que me metieran al mismo saco que esos bastardos arrogantes me llenaban de cólera. Tu pierna se ha dislocado. No te preocupes, en un segundo estarás bien. Recogí los mechones verdes detrás de mi oreja y le hablé con suavidad. Luego, le acaricié con delicadeza la mejilla, limpiándole también las lágrimas y deteniendo la humedad formada por ellas. La expresión de la chica fue realmente linda. Se limitó a asentir, mordiendo su labio inferior y presionar sus párpados contra sus ojos, enseñando valentía y confiando en mi palabra. Yo me resbalé. El rocío del césped hizo que mi pie se deslizara ahí, y... no es necesario que me lo expliques. No vine a juzgarte, solo a darte una mano amiga, ¿sí? Le regalé una sonrisa, revolviéndole su cabello blanco como la nieve. Además, no era necesaria la explicación. Por la naturaleza de la herida podía confirmarse que, en efecto, fue producto de una mala caída. Respiré hondo, preparándome para la realización de mi cántico. Algo que se debe saber de la raza de los elfos, en especial de quienes poseemos sangre pura, es que, así no hayamos recibido la bendición de los dioses, contamos con un repertorio interesante de magias. En mi caso, a consecuencia de mi herencia, pude obtener un par de ellas. En especial, Van Aleim, que era magia de curación. Cuando el brillo color esmeralda fue emanado por mi mano, las voces de las personas que solo observaban y susurraban hasta ese punto, se intensificaron, formando un llamado repleto de duda y temor. Rivería-sama. Esto hizo que me distrajera un segundo y volteara hacia ellos. Al hacerlo, varios yacían con una rodilla en el suelo, inclinándose ante mi persona con total respeto. Un acto desagradable e indeseable. Le pedimos de la forma más atenta que nos permita encargarnos de esto. No somos dignos de use sus propias manos para aliviar los males de nosotros, su séquito.
Tampoco queremos problemas con su padre el rey Larfal. La forma en la que me comunicaban aquello, temblorosos, sudando a mares e incluso bajando las orejas, una señal de claro sometimiento, por una acción que en verdad no me presentaba cansancio, provocaba que me hirviera la sangre. ¿Es así como los gobernados de la familia Alf nos ven? ¿Figuras a las cuales someterse y que temen en demasía como para pedirles un simple favor? ¿La percepción que hemos recibido a lo largo de los años ha traído esta visión? Bueno, eso no importaba. A diferencia de mis padres y allegados. Yo no soy así. Ignoré la solicitud y regresé mi atención a la joven. No obstante, se me interrumpió por segunda vez, ahora sintiendo el toque en mi hombro de una mano familiar. Aina, por favor no lo hagas. Perdóneme, Riveria-sama. Pero ya sabe lo que su padre piensa de eso. Si se entera, no solo usted será reprendida. Mejor esperemos a otra persona para curarla. Son tonterías y lo sabes. Estoy aquí, puedo aliviar su dolor. No tiene absolutamente nada de malo en querer ayudar a quienes se supone que en un futuro voy a gobernar. Ese maldito anciano y sus reglas estúpidas me tienen harta. Haré lo que desee y si a él no le parece, entonces que venga en persona a detenerme. No acepté réplica o convencimiento que me obligara a realizar lo contrario a lo que me dispuse a hacer. Si esto le causaba cólera a mi padre, no me interesaba en lo absoluto. Si la clase de gobernante que desea ser es del tipo que se sienta en un trono de madera sin mover un dedo, está bien. Pero yo no seré igual a él por más que me quiera instruir en ello. A consecuencia de mi actitud altanera, grosera e incluso impropia de una princesa, el terror en los ojos de los habitantes no se hizo esperar, lo que me causó un claro malestar. ¿Qué clase de gobernante despierta en sus seguidores miedo en vez de admiración o lealtad? La respuesta era sencilla. Se trata de uno que es pésimo en su labor. La pureza, realeza y posición jerárquica. Argumentos vacíos para engrandecer su propio ego. Lo odiaba, realmente lo odiaba. La forma tan severa en la que arraigaban sus propias creencias, tragándose sus mentiras, les daban la errónea percepción de superioridad, considerando a quienes no fuesen parte de su linaje como meros seres inferiores que solo servían para servir y protegerlos. Por eso, empecé a odiar el apellido Alf. No obstante, vista la necesidad en evitar que cumpla esta sencilla labor, tuve que hacer uso de esa posición, del título de princesa, para que me dejaran en paz. Yo, la princesa Riveria Aljos Alf, les advierto que quien ose interrumpirme por segunda ocasión, será castigado. La piel de los presentes palideció y odié, palabra por palabra, lo que les dije. Ellos retrocedieron un par de pasos, despejando el área y permitiéndome trabajar. Si el miedo era la única forma por la cual me permitían actuar, no tenía opción que emplearlo para ser liberada. Ese aprendizaje permaneció en mi mente para lo que vendría después. Usé nuevamente mi magia, recitando el cántico corto requerido, sosteniéndole el tobillo a la chica para acomodarlo. Si bien la magia curativa es un recuerdo muy bueno, en el caso de dislocaciones, primero debías alinear los huesos de buena manera antes de regenerar el tejido. Van Allen. Finalicé. Si bien su piel se erizaba, fue muy valiente al no gritar, patalear o volver a llorar. Resistía el dolor de buena manera. Continué emanando el brillo verde, sanando las heridas. Son cosas que pasan cuando eres una niña, suele ser común tener una que otra raspadura por jugar. No tengas miedo de pedir ayuda, ¿sí? Le hablé tratando de tranquilizarla, darle un poco de paz para que se olvidara de la herida mientras la curaba. Ah, a cualquiera le puede pasar. Sí. ¿A usted le ha sucedido? Sus enormes ojos se abrieron en demasía, ya no derramando lágrimas sino mostrando total curiosidad. Tras mi confirmación, hizo una segunda interrogante que me puso a pensar. Mi mente hizo un repaso rápido de lo que fue mi infancia y las vivencias que tuve cuando ella y yo compartíamos la misma edad. Al recapitular cada detalle de ese tiempo, me percaté de un aspecto que me puso a temblar. Tras eso, quise proseguir con los años siguientes en busca de aquello con lo que temía no contar. Pasaron 10 años. 20 años. 50. Hasta la actualidad. ¿Se siente bien? Sí. Perdón, ¿cuál fue la conclusión a la que llegué? Simple. En los años que había vivido hasta ese entonces, jamás conocí una emoción similar a la emoción que el jugar con amigos y compañeros te podía dar. Peor aún, no conseguía recordar un instante en el que hubiese sentido algo distinto a la quietud, aburrimiento o monotonía. Eso me hizo plantearme varias cosas respecto a mi vida. ¿En realidad la he estado viviendo? ¿Es verdaderamente mía? Todo lo que he realizado a lo largo de la misma ha sido para contentar a los demás.
Así me mienta y trate de negarlo, he existido para los demás, nunca guiada por mis propios deseos. ¿Deseos qué? Tampoco poseía. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Cuáles mis aspiraciones y esperanzas? No existían. Y si las había, eran pocas, mínimas. La realidad me cayó sobre la cabeza como un balde de agua fría, obligándome a detener la curación sin antes comprobar que haya cumplido mi cometido. Me puse de pie con los ojos extremadamente abiertos, pasmada por la revelación. ¿Rivería-sama se siente bien? Yo. Rivería-sama. Cuando Aina me hizo la pregunta sobre mi estado, traté de responderle, pero recibí una interrupción inesperada, la repetición de mi nombre por parte de la misma niña que recién ayudaba, repleta de terror. Su respiración se estaba alterando. Notaba su pequeño pecho inflándose, subiendo y bajando en completo estado de shock, miedo. Ella me veía del mismo modo del que veían a mi padre. Ese sencillo cambio causó un dolor fulminante en mi pecho, uno semejante al de una flecha siendo clavada directamente en el esternón, despedazándolo e incrustando pedazos de hueso en mi corazón. Mis ojos se abrieron en demasía, estirando la mano y tratando de hablarle, no obstante, las palabras simplemente no salían de mi boca y el toque jamás se concretó, porque, estando todavía tirada en el suelo, se arrastró lejos de mí, sumida en lo que muchos conocen como terror. Me trataba como un monstruo, el ser de las tinieblas que vive bajo tu cama, esperando a comerte. No, por favor. No le haga nada a mis padres. Es culpa mía el haberla molestado, Rivería-sama. Si alguien debe pagar, que sea yo. Ken, ¿qué quieres decir con eso? Por favor no se lleven a mi padre como lo hicieron con mi abuelito. La piel se me erizó. La garganta se me secó y mis piernas temblaron. Aina, estando como siempre a mi costado, me prestó su hombro como apoyo, dándome un par de palmadas en la espalda y negando con la cabeza, como si supiese lo que pasaba. Mi abuelo fue castigado por haber sido grosero con la Rafal-sama, por eso le pide que me lleve a mí. No le hagan daño a papá y mamá. Sus lágrimas seguían derramándose sin aparente fin. Mencioné que los años de vida que he tenido han sido dominados por la monotonía y quietud. No obstante, en ese día, supe en carne propia lo que era la desesperación. Trataba de explicarle que yo no era igual a mis familiares. Reconfortarla haciéndole saber que no habría consecuencias por lo que hizo y que la curé porque me vino en gana. No obstante, cuando di un paso adelante, se puso de pie rápidamente, todavía cojeando por la incompleta sanación, yéndose enfrente de mí. A veces tropezando, incluso cayendo, pero, viendo atrás suyo con la esperanza de que no la estuvieran siguiendo. Lo siento, Rivería-sama. No quería que... Aina. ¿Sí? Quiero. Solo quiero ir a casa. Me encontraba pasmada. El solo articular esa solicitud consistió de un esfuerzo sobrehumano. Guay. La respuesta de mi mejor amiga fue breve, comprendiendo mi desdicha y decepción. Decepción por lo que sucedió, debido a la razón por la que esa niña tenía miedo de mí, de nosotras. Por primera vez, los comentarios de la gente hacia mi familia, hacia el apellido Alf, cobraron sentido. Me creía diferente, pero... ¿qué había hecho para demostrarlo? ¿Fue acaso mi rebeldía un mero juego de niños para ocultar la vomitada verdad? Cuando me convirtiera en reina de Alf, ¿las cosas verdaderamente mejorarían? No solo eso. ¿Por qué daba por hecho que quería ese título? Y otro golpe fuerte fue recibido en mi pecho. Miles de preguntas que antes permanecían en segundo plano fueron brotando una por una, ansiosa de respuestas. También, puntos de vista y pensamientos que enterré en lo profundo de mi ser, regresaron y me dominaron. La razón por la que me decía a mí misma que tarde o temprano yo sería la siguiente reina era que todo lo que se había construido alrededor de mí, incluso yo misma, se erguía con ese mismo propósito. No era diferente a una ave enjaulada a la cual alimentas con lo íntimo que necesita, le enseñas lo poco que ha de saber y la educas de forma que así desee abandonar su jaula, por miedo, decida regresar, volver a la prisión que la contenía con la falsa promesa de seguridad. ¿Era por eso que los miembros de la realeza no abandonaban la seguridad del bosque real de Alf? ¿Esa era la razón que se nos inculcaba desde niños? ¿El miedo a lo desconocido nos limitaba de tal manera? Aina. Sí, Rivería-sama. Si tuvieses que arrojar todo lo que conoces por lo desconocido, ¿lo harías? No fue necesario mirar la expresión que Aina puso en su rostro para saber que esto la había impresionado. Escapar de esa prisión. Ya sea que reciba el nombre de habitación o bosque real de Alf, sigue siendo una jaula que solo me contiene y ahuyenta lo que en verdad añoro. Me impide conocer lo que deseo. Limita en demasía lo que verdaderamente quiero ser. Rivería-sama. Dime, ¿tienes un sueño? Algo que busques cumplir.
Bueno, mentiría si dijese que no quiero enamorarme y casarme. Entonces cumplámoslo, juntas. Salgamos de aquí y sumerjámonos en los misterios del exterior. Arre. Giré a su dirección, sonriéndole ampliamente, repleta de decisión tras este breve diálogo, esta conversación que solo avivaba mi determinación. Mentí, Aina. No quiero volver a casa. No regresaré a ese sitio. Así que, sostuve su muñeca, atrayéndola hacia mí. Pude notar el sonrojo y la duda en su rostro, pero no me importó. Vayámonos, Aina. No pertenecemos a este lugar. ¿Eh? ¿Huir? Sí, huir. No es mi sueño ser reina y continuar el linaje maldito de la familia Alf. No me interesa ese cáncer al que estoy obligada a permanecer, ese parásito que se pega a mi ser. Quiero que me acompañes. Conozcamos el mundo y encontremos lo que dijiste. Tal vez, de ese modo, también haya un verdadero objetivo en mi vida. Mi mejor amiga permaneció estática y sin habla. Dudando de la cordura que poseía. No la culpo. Estaba haciendo un pedido repentino sobre el cual estaba en todo su derecho a negarse. No obstante. El día que la conocí, se lo dije claramente, Riveria-sama. Como su chambelán, mi deber es cumplir sus solicitudes. Sonrió, haciéndome saber que compartiría conmigo el mismo destino alejado del bosque real de Alf. Le devolví una sonrisa en respuesta. Mi mirada se centró en la lejanía, donde un mundo repleto de posibilidades me esperaba, repleto de peligros, emociones y placeres más allá de la imaginación. Ir a lo desconocido por cuenta propia. Quedarme en la esclavitud de lo que conozco. Era una decisión. Una que me correspondía solamente a mí elegir. La primera que en mi vasta vida estaba por tomar. Entonces, Riveria-sama, ¿partimos? Asentí en total seguridad. Sí, es hora de que elija mi propio camino. Cumpliremos tu sueño y, de paso, hallaremos uno para mí sola. Y tras ese juramento, corrimos. El estruendo de la alarma aún resonaba en mis oídos, mientras las botas golpeaban con fuerza el suelo adoquinado. Detrás de nosotras, el clamor de los guardias se mezclaba con el silbido de los proyectiles mágicos que nos rozaban con un calor abrasador. Me reía. Me reía con un júbilo que no había experimentado en años, con una emoción que me envolvía en cada latido desbocado. Esto es increíble. Nunca me había sentido tan viva. Gritaba, esquivando por poco un relámpago que hizo estallar un árbol a mi costado, levantando tierra y escombros. No me importaba. Ya nada me interesaba más que el cumplimiento de mi meta. Juraría que podía escuchar los gritos de mi asqueroso padre desde nuestro hogar. También su corazón a punto de infartarse por el estrés que sufría. Yo sí me quiero sentir viva, pero no de esta forma, Riveria-sama. A diferencia de mí, Aina sollozaba completamente sumergida en el terror, tropezando mientras intentaba mantenerme el paso. Nos van a atrapar, nos van a matar. Dioses, me arrepiento, me arrepiento. No es momento de arrepentirse. Peligros peores que estos nos han de esperar en el nuevo mundo de adelante. Y... cerca. Eso estuvo cerca. Un disparo de fuego impactó el suelo a centímetros de nuestros pies, una especie de disparo de advertencia, arrancándole un chillido estrangulado a mi mejor amiga que sentía el calor aumentar. La sujeté del brazo y la jalé con fuerza. No podíamos detenernos ahora. Dimos un giro brusco en un camino de tierra angosta, el eco de los pasos de los soldados resonando cada vez más cerca. No importaba. Estábamos a punto de salir. A punto de conocer la ansiada libertad. Cuando por fin salimos de los terrenos del vasto bosque, llegando a lo que parecía una llanura sin fin ni nada a destacar, un objeto en especial nos llamó la atención y un par de siluetas aparecieron justo frente a nosotras. Frené en seco, sintiendo cómo Aina chocaba contra mi espalda. Se trataba de un carruaje. En este, dos personas singulares yacían de pie con los brazos cruzados y expresiones curiosas. Vaya, vaya. Llegan justo a tiempo. Ese pulgar tuyo es increíble, Finn. ¿Van a quedarse ahí paradas o van a subir? La primera en hablar fue una mujer con los ojos cerrados y cabello rojo, que desde lejos lucía como una bufona bromista, molesta y muchos adjetivos que con el tiempo fui añadiendo a su vez que confirmando. El segundo se trataba de un hobbit que lucía arrogante, de melena dorada, quien señalaba el carruaje atrás suyo. Entrecerré los ojos, evaluando la situación. Era una trampa. Tenía que serlo. Nadie aparecía así de la nada, con una salida perfectamente preparada. Pero... la cárcel tampoco era una opción. Miré a Aina. Sus mejillas estaban empapadas de lágrimas, su respiración errática. No tenía fuerzas para seguir. ¿Y yo?
Yo no iba a volver a esa prisión. Sin decir palabra, subí al carruaje y tiré de Aina conmigo. La puerta se cerró tras nosotras y el vehículo arrancó con un repiqueteo acelerado de cascos. No sabía si habíamos escapado de un destino cruel, o si corríamos directo hacia otro. Solo de una cosa estaba segura. Estoy construyendo mi propio destino. Y, luego de casi 30 años de haber elegido ese camino, admito que no me arrepiento. La familia Loki se volvió mi verdadera familia. Sonreí, lloré, me enojé. Conocí esas emociones que por mucho tiempo se me negaron. Todas a excepción de una. Amor. Fin del prólogo.